Para iniciar, daremos un breve resumen de lo acontecido. El hecho se contextualiza en que el 17 de diciembre del 2015, aproximadamente a las 6 horas de la tarde, la agraviada, quien mantendremos su identidad en secreto, descansaba en su vivienda cuando recibió una llamada del atacante, Jefferson Vladimir Cipión Ventosillo, quien le preguntó dónde estaba ella y ella dio su ubicación. Minutos después, el acusado llegaría en una mototaxi a la vivienda en cuestión y ella abre la puerta. Entonces el varón intenta subirla de manera forzosa al mototaxi y a la resistencia de la mujer es que él saca su arma de fuego, provocando que ella se intente resguardar de cierta forma dentro de la casa y cierra la puerta rápidamente. El atacante dispara varias veces y uno de los proyectiles que atravesaron la puerta hieren el abdomen de la mujer. Después de ello, Cipión Ventosillo gritó que le abrieran la puerta para luego darse la fuga. Los familiares que estuvieron allí la ayudaron, la auxiliaron y la llevaron al hospital, donde le extrajeron la bala y el certificado médico indica que requirió de 10 días de atención facultativa por 40 días de incapacidad médico legal. Se demostró que habrían convivido con el atacante en el mismo lugar de los hechos hasta hace un mes y medio antes de lo ocurrido y que en dicha convivencia habría existido violencia física que la joven no reportó a su madre por vergüenza, ya que la madre de la agraviada también vivía en el mismo domicilio. La fiscalía la acusó de autor de tentativa del delito de feminicidio bajo el inciso 1 del primer párrafo y el inciso 7 del segundo párrafo del artículo 108b, donde se solicitó una pena de 25 años de privación de la libertad y el pago de 15.000 soles como reparación civil. Ahora bien, continuando con la ejecutoria, ¿no? Aquí veremos los hechos a valor en la casación, así como los datos relevantes, ¿no? Del análisis del mismo. Ahora bien, recordemos que la presente casación fue resuelta en la sala penal transitoria, ¿no? Casación 368-2017 en Guaura, a consecuencia de la apelación en sentencia de vista, fundada por incorrecta interpretación de la ley penal. Ahora bien, yo les mencionaré la índole. Esta casación es de índole procesal. Asimismo, de esta se desprende que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Barranca formula acusación, ¿no?, contra Jefferson Vladimir como autor del delito de tentativa de feminicidio, previsto en el inciso número 1 por violencia familiar y del primer párrafo, artículo 108 B del Código Penal, ¿no?, que es el tipo base, y del inciso número 7 del segundo párrafo del citado dispositivo, concordando con el inciso número 1 de ferocidad del artículo 108 del acotado Código Penal. Este es de tipo grabado, recordemos eso, en perjuicio de la demandante, la cual se solicita, ¿no?, la pena de 25 años de pena privativa de libertad y así como una reparación civil de 15.000 nuevos soles, señalando como hechos que el día 17 de diciembre del 2015, a las horas 6 aproximadamente, la agraviada descansaba en su domicilio, ¿no?, ubicada en el pasaje Los Jazmines, cuando recibió una llamada de Jefferson, el demandado, con quien convivió en dicho lugar hasta un mes y medio antes, ¿no?, quien le preguntó dónde se encontraba, lo cual ella respondió que se encontraban en su domicilio. Minutos más tarde llega el demandado a bordo de una mototaxi y al ver que su conviviente se encontraba en la puerta, la forzó a subir, ¿no? Y ante su resistencia de ella, extrajo un arma, lo que le provocó que ingrese inmediatamente a la casa, ¿no? Y cierra la puerta, la cual era de metal y vidrio. Inmediatamente se escucha una detonación de un disparo, los cuales impactaron en la región abdominal de la demandante, ¿no? Por su parte, el demandado gritaba que le abriesen y finalmente logró darse a la fuga. Es así que el día 9 de noviembre de 2016, el juzgado penal colegiado supraprovincial de Guaura realizó el juicio oral que lo condenó como autor de tentativa de feminicidio, previstos en el artículo 108b del Código Penal, con la circunstancia agravante del inciso número 7 del segundo párrafo del referido dispositivo, y le impuso la pena de 15 años de pena privativa de libertad en perjuicio de Luisa Gisela Cancha Rosales, la demandante, y fijaron una reparación civil de 15.000 nuevos soles. Ante dicho fallo, el abogado del sentenciado interpuso el recurso de apelación ante la Sala Penal de Apelación de Trujillo el 26 de julio del año 2017, quienes confirmaron la sentencia de primera instancia y revocaron la pena impuesta, conforme a lo previsto en el inciso número 7 del párrafo del artículo 108b del Código Penal, y le revocaron en el extremo que lo condenó como autor de tentativa de feminicidio, ¿no?, previsto en el inciso número 1 del primer párrafo del artículo 108b del acotado Código Penal, y reformándola la absolvió de dicho extremo. Posterior a ello, no contento el abogado del demandado, este interpuso el recurso de casación el 28 de agosto del 2017, que fue admitido el 12 de enero de 2018 por la Corte Suprema, realizándose la audiencia de casación el día 14 de noviembre de 2019.
lo cual se resolvió declarar fundado en parte el recurso de casación por error de interpretación del artículo 108b, ordenando se cumpla con la pena de 15 años de pena privativa de libertad. Ahora bien, recordemos puntos esenciales. La casación tiene el número 368-2017 en Guaura, ¿no? Y la resolución se dio el 19 de diciembre del 2019. Ahora bien, les hablaré un poco sobre la materia de análisis desde una perspectiva de la doctrina, ¿no? A muchos autores les parece insuficiente acudir a una circunstancia agravante general de género para hacer frente a una realidad criminológica, ¿no? Como es la del feminicidio, frente a quienes consideran preferiblemente acudir a una agravante genérica, puesto que se muestran decididos y también son partidarios del tipo penal autónomo del feminicidio. Pues esta es una cuestión sin duda polémica y que puede ser largamente discutida, ¿no? En la línea política criminal. A mi modo de ver, la agravante general de género, al igual que el tipo de feminicidio, se encuentra su fundamento en el ataque a la igualdad y, por tanto, agrava en mayor atención el desvalor del resultado, ¿no? Porque estos casos de feminicidio se ven muy frecuentes. Bueno, de esta forma, el campo se ilumina a la luz de la consideración del feminicidio como un delito pluriofensivo, puesto que los diferentes contextos contemplados en la descripción típica corroboran que dicha interpretación se basa en los mismos agentes, ¿no? O evidencian mismas situaciones generales en las cuales los estereotipos se generan una delínea en el comportamiento, ¿no? Que las mujeres son más propensas a ser víctimas de ataques, ¿no? Puede ser, digamos, lesivas o ataques a su integridad física o también ataques a su vida, ¿no? Porque todo se da conforme al sistema de género sexista y subordinante. Bueno, sería todo. Doy pase a otra persona. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar a presentar las posiciones de... En primer lugar, vamos a presentar la posición y el desarrollo de los fundamentos de la parte demandante. La defensa de Jefferson Vladimir Ciplón Ventosilla inicia un recurso de amparo señalando que se han vulnerado sus derechos, entre ellos el debido proceso. Señala que su recurso cumple las causales previstas en el Código Procesal Penal referente a la inobservancia o errónea interpretación de la norma penal. Cabe señalar que Ciplón Ventosilla ha sido señalado como autor de tentativa de feminicidio, señalados en el 108b, feminicidio, inciso 1, violencia familiar, e inciso 7, referentes a cuando también se hayan cometido las causales o lo que indica los incisos del artículo 108, que es la base penal del artículo 108b de feminicidio. Él señala que no se le puede imputar de violencia familiar debido a que no existía una cohabitación entre la víctima y el agresor en el momento en el que se dio el delito. Señala que él realizó una llamada a la víctima para que ella se presentara a hablar con él, en lo que la víctima llega al lugar en el que habitaba y se encuentra con Silvia Mentosilla. Y después de una conversación en la que el agresor quería retomar la relación amorosa que había mantenido anteriormente con la víctima, ella se niega y es por ello que comete la tentativa de feminicidio. Por tanto, no puede concurrir la violencia familiar y esta es en sí la base de la defensa de la parte demandante. En segundo lugar, tenemos la presentación del desarrollo de los fundamentos de la parte demandada, en este caso las sentencias anteriores al recurso de casación. Este se señala que sí, en sus fundamentos sí se señala la violencia familiar debido a que lo toman como base el Código Civil, en el que se toma la unión de hecho, y en el que se indica que la unión de hecho es el acto parecido a matrimonio, ya que se dan los efectos de este y también los beneficios que da el acto matrimonial sin que exista un documento en el que se avale el matrimonio mismo. Se fundamenta en los testimonios de los parientes de la víctima, entre ellos la madre, que en cierto momento llegó a vivir el agresor y la víctima con la madre, y la madre señala e indica que sí existía agresión física de parte del agresor a la víctima, y que en cierto momento fue por esa razón en el que se retiraron de la casa de la madre.
En tercer lugar, vamos a pasar a presentar los fundamentos del colegiado. Él señala que no se puede acudir al Código Civil ya que estamos en un caso de materia penal y que es cierto que en el momento del delito no existía una cohabitación entre el agresor y la víctima. En lo que el colegiado responde que cómo es posible y que es incoherente que se declare la existencia del 108b inciso 1, violencia familiar, y que se le absuelva del tipo base penal, que así es el homicidio calificado de incisos 1, 2, 3 y 4. En cuanto al inciso 7, indica que no se le puede absolver del tipo base penal y culparlo, responsabilizarlo del 108b. En conclusión, este colegiado lo declara fundada el recurso de amparo. Declara fundado este recurso y casa en parte la resolución. Vamos a pasar a exponer la doctrina. En este caso se toma el acuerdo plenario del año 2016 referente a que este contenía las bases del feminicidio. También se usa como fuente la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ello en su artículo 2, ya que este define el delito de feminicidio. Bien, le paso la voz a mi compañera. Sobre la discrepancia en ambas instancias, tenemos que en la primera, emitida el 9 de noviembre del 2016, después de haberse realizado el juicio oral emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaura, este lo condenó como autor de tentativa de feminicidio previsto en el artículo 108b del Código Penal, en su segundo párrafo con la circunstancia agravante del inciso 7, y se le impuso 15 años de pena privativa de la libertad y una reparación civil de 15.000 soles a favor de la agraviada. Con respecto a la segunda instancia del 26 de julio del 2017, emitida ya por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidación de la Corte Superior de Justicia de Huaura, confirmó en el extremo que condenó al imputado como autor de tentativa del delito de feminicidio, según lo previsto en el inciso 7 del segundo párrafo del artículo 108b del Código Penal, y la revocó en el extremo que lo condenó como autor de tentativa de feminicidio previsto en el inciso 1 del primer párrafo del artículo 108b, reformándola y lo absolvió de este. Con respecto al tipo penal, que es el delito de feminicidio estipulado en el 108b del Código Penal, con respecto a su tipicidad objetiva, podemos ver que el bien jurídico tutelado es el derecho a la vida, la integridad física del sujeto pasivo, que en este caso es la mujer que fue atacada, y el sujeto activo es Jefferson Vladimir Scipión Ventosillo, quien le disparó. Con respecto a su grado en este hecho, se quedó en tentativa, ya que no pudo matarla con el arma de fuego, ya que ella se puso a salvo dentro de la casa. Con respecto a su tipicidad subjetiva, es eminentemente dolosa, pues él tenía todo el animus necandi de matar a la agraviada. Haciendo una interpretación de los hechos, vimos que el inciso 1 del primer párrafo del artículo 108b sobre violencia familiar se intentó desestimar en la segunda instancia. No obstante, se fundamentó al probarse su inicial convivencia en un cuarto alquilado y que debido a lo oneroso de ello, la pareja se habría mudado a la casa de la madre de ella, donde convivieron durante un año, transcurso en el que se suscitó la violencia familiar en forma de agresiones físicas. En principio debido a los reclamos de ella porque el acusado llegaba ebrio a la casa y también porque él se molestaba al llegar y no encontrar la comida preparada, hechos de los cuales dieron testimonio los familiares de la fémina. Y con respecto al inciso 7 del segundo párrafo sobre el agravante de la ferocidad del tipo penal del artículo 108 de asesinato, que se evidenció muy claramente y no fue puesto en cuestión en la forma final, ya que el sujeto imputado disparó repetidas veces de manera rápida y encaminado a la dirección de la mujer para acabar con su vida. Para terminar, daré a conocer la posición de mi grupo respecto a la casación que fue de análisis en esta ocasión. Primero, mencionar el artículo 108-B del Código Penal, en el que se nos dice que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años al que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos. Y se nos menciona el inciso 1, que nos habla sobre violencia familiar. Sobre esto, nuestra posición es la siguiente: es que estamos de acuerdo en la decisión emitida de la casación 1368-2017 Huaura, debido que pese al problema que originó la decisión de Sala de Apelaciones, al revocar en el extremo que lo condenó como autor de tentativa de feminicidio,
que está previsto en el inciso 1 del primer párrafo del artículo 108-B que mencioné, fue la que la absolvió de dicho extremo, y como resultado final se confirmó la sentencia de primera instancia, que condenó a Jefferson Vladimir Scipión Ventosilla como autor en tentativa feminicidio, por lo que se le condenó con 15 años de pena privativa de libertad.